presidenta de la biblioteca, que está acá, Miriam, como al vicepresidente del Colegio de Abogados, que está por ahí, también, que nos dé la bienvenida. Primero Miriam, y después Matías, y después comenzamos. Bueno, gracias Ernesto, buenas noches para todos. Realmente es un orgullo, es un placer que los vecinos se acerquen, los escritores, como digo yo siempre, gente de la cultura, y que encuentren en la Biblioteca Popular de Lordi el espacio, el lugar apropiado para este tipo de actividades. Así que agradecida en nombre de mis compañeros de la comisión directiva, invitarlos a que nos visiten cuando les gusten y bueno, que esta noche sea la mejor noche para Julián. Gracias. Antes de presentar al vicepresidente a cargo del Colegio de Abogados, quiero decir que desde el primer momento que hablamos con la presidenta y por supuesto con el consejo directivo, que de hecho recibimos el apoyo para hacerlo acá. Nos parece que es un ámbito especial, el de la cultura y la educación, y también del servicio de justicia que está ahí, ahora seguramente el vicepresidente. Y bueno, simplemente una vez que nos reciba con él, después quedaremos ya para Julián lo que tiene que decir, porque está acá el secretario general de SEJUN provincial, Claudio Solar, un amigo de tantos años, que espero que también nos salude. Matías, todo tuyo. Gracias, Ernesto. Bueno, no quiero ser extenso en la presentación, la bienvenida. La verdad me sumo a las palabras de Miriam, a quien agradecemos que nos haya dado este espacio, y a las de Ernesto también. Para nosotros, hoy me toca como autoridad del colegio, y hablo en representación del Colegio de Doctores. La verdad nos complace, es un verdadero honor que un matriculado de nuestra casa pueda elaborar una obra de este calibre, nos la presente y la verdad la facilite y la comparta con todos nosotros. Nuestro ordenamiento procesal penal es muy joven, en términos cronológicos si se quiere. La verdad que desde su puesta en marcha del 2014 todavía tenemos cuestiones que aceptar, todavía tenemos cuestiones que profundizar. Y para la verdad que el abogado litigante, sea fiscal, sea abogado, sea juez, esta obra es una verdadera herramienta que hay que sumar eventualmente a la biblioteca, con toda la experticia tanto profesional y académica del doctor Álvarez, como con toda esa condensación de jurisprudencia y de doctrina que nos brinda la obra. La verdad que es sumamente interesante. Son muy pocas las voces que en materia procesal penal se han alzado desde el 2014 hasta la fecha. Tenemos muy poco, y en buena hora, doctor, que usted haya elaborado bueno, como dije, esta herramienta para compartirla. Me sumo a lo que son los agradecimientos y hablo por toda la comisión. Es un verdadero honor y nos complace compartirlo con usted. Y bueno, les agradecemos a todos hoy por estar aquí presentes y por compartir con Julián esta obra. Muchas gracias. Acá hay un compañero que ha hecho 200 kilómetros, lo siento por volverse, Claudio, secretario general de SEJUN, secretario judicial, quiero que por favor también nos salude. ¿Y qué estamos haciendo acá? Bueno, en principio cuando recibí la invitación por parte de Ernesto en la presentación del libro de Julián, tanto con Ernesto como con Julián hubo un afecto enorme. Yo cuando empecé a trabajar en la Cámara Penal de Zapala, mis maestros fueron Julián y fueron Ernesto, así que para mí también es un enorme placer en lo personal, pero también como sindicato estar presente en la presentación de un libro en el cual contienen los aportes de Julián, que también es uno de los miembros fundadores de nuestro sindicato, así que también es doblemente valorable esa situación, y para destacar digamos, el conocimiento no solamente de la faz técnica que contiene todo código de procedimiento, sino en la faz laboral, en lo que nosotros trabajamos permanentemente día a día, y donde, como bien decía el doctor acá, es un código nuevo que desde que se instrumentó este nuevo código de procedimiento funciona por obra y gracia y la puesta de conocimiento de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. ¿Sí?
Nosotros aportamos a que ese código que se metió con forceps en su momento, que funcionaran las oficinas judiciales, los nuevos ordenamientos procesales que tenían que ver con la oficina judicial, los ministerios públicos y demás, funcionó gracias a que los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de toda la provincia pusieran ese conocimiento que habían adquirido durante muchos años en funcionamiento de este nuevo código. Así para nosotros también es un enorme placer, y para destacar tanto a Julián y tanto a Ernesto y a Julián, que son dos compañeros y compañeras valoradísimos por nuestra organización sindical. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y a disposición. También a las que están luego con ustedes, porque espero que también pueden saludar ellos antes del padre. Como ven, este es casi un emprendimiento familiar, parece. Somos. Bueno, no más decir de lo que se ha dicho, de lo que se ha dicho, los que me precedieron la palabra. En realidad, estamos muy orgullosos de papá. Nos ha inculcado esto siempre, toda la vida. Es una obra realmente que llevó mucho trabajo, mucho esfuerzo y, como decía Claudio, mucho conocimiento. Estamos realmente muy orgullosos del papá que nos tocó y bueno, y nada. Y que siga por mucho tiempo más. Claro que sí, un aplauso. A los protocolos imperantes, y no tendría que decir buenas noches primero, pero nos saludamos con casi todo. Es realmente, como dijo el colega del Colegio de Abogados, nuestro esfuerzo es para generar una herramienta. Hace 8 años y medio y un poco más que se puso en marcha este sistema. Como decía el compañero, realmente más que se puso, se impuso. Y con Ernesto tenemos muchos años del otro lado del mostrador y de pronto nos encontramos de este lado del mostrador. Lamentablemente, muchas veces no se entiende que no hay dos lados del mostrador y que no podría haberlo, porque si hay que litigar desde afuera contra el juzgado y desde el juzgado contra los abogados, estamos, para decirlo académicamente, fritos. No es posible que funcione un sistema en esas condiciones. Ahora bien, cuando yo ingresé, allá por 1965, hace unos meses, como 10.000, 20.000 meses, no sé qué bien la cuenta, regía en la provincia el Código Nacional. Un código inquisitivo, para decirlo como se utiliza, absolutamente escriturista. Después, en algún momento, el primer juez de Zapala, que fue exclusivamente juez penal, porque hasta ese entonces se trataba de jueces multifueros, creó el Centro Criminológico del Neuquén, trajo una serie de personalidades e impulsó lo que se llamó el Código Levene, que es más bien mixto. Alvarado está en contra de los códigos mixtos, dice que son lo mismo en realidad, bastante razón tiene, pero al menos se introdujo la oralidad, con ciertas dificultades, con ciertas limitaciones. Costó mucho que se pusiera en marcha, porque lo primero que dijeron, no es mucha plata. Es decir, la implementación de un servicio de justicia se miraba porque era mucha plata. Y claramente se metió en el presupuesto de un año, pero no se aplicó, y recién al año siguiente
se consiguió que se incorporara realmente a la ley de presupuesto y funcionara. Y aquí corresponde recordar a un compañero judicial que ocupaba una banca de diputados que hizo un gran trabajo. En este sentido, no está ya con nosotros, pero corresponde recordarlo porque de lo contrario, si él no hubiera insistido entre el gobernador y entre sus pares de la legislatura, tampoco hubiera llegado a producirse ese cambio sustancial. Nos queda como recuerdo que la sala de actos del sindicato a nivel local tiene su nombre, y bueno, era una gran persona, además de lo que era, se llamaba Luis Ocartizón. Estas dos personas, tanto el doctor Salvador Francisco Simé, venido de Tucumán, como Luisito, nacido y criado, Nick de Zapala, hicieron esa transformación. Fue importante, más allá de la cuestión académica y de la cuestión, porque abrió la puerta a que en los juicios la gente hablara y se viera la cara. Antes se veían papelitos. La gente no se veía, salvo una disposición que se cumplía más o menos, que el juez tenía que, antes de dictar sentencia, hacer una actita y decirle buenos días, ¿cómo se llama usted? Pérez. Ah, qué bien. Lo cual le informaba absolutamente nada sobre quién era el amigo Pérez. Buen amigo, todos éramos buena gente. Transitamos eso y de pronto apareció este código que nos rige del 2014, como recordaba el compañero, y empezamos a ver un montón de cosas, cómo se interpretaba, cómo se decía. Ernesto tiene una importante trayectoria en la docencia sobre lengua y literatura, particularmente sobre el uso del lenguaje. Algunos somos medio caprichosos en eso. Mis dos tesis tratan sobre justamente lo que se llama el lenguaje jurídico, donde yo sostengo que es un dialecto jurídico, no hay tal lenguaje, y que es un dialecto porque es ocultista, porque es antidemocrático, porque la república se supone que tiene que hacer sus actos de manera que los ciudadanos lo entiendan. Los códigos, las leyes, la Constitución, no solo en Argentina, no solo en Neuquén, hablan de que esto se tramitará en lenguaje nacional. Claramente, tracto abreviado, enfiteusis, autos para sentencia no es lenguaje nacional. Los nacionales no hablan de esa manera, ni se expresan de esa manera. No quiero extenderme sobre este tema para llegar rápidamente al código. Descubrimos que tiene en su apresuramiento legislativo expresiones que no son gramaticalmente correctas. Ernesto las puntualizó todas, eso lo incorporamos, creemos necesario. En algunos casos se trata de dificultades interpretativas, porque si uno no se expresa bien, está claro que los demás no van a entender bien, no van a decodificar el mensaje, como les gusta decir a los técnicos de comunicación, adecuadamente. Incluso tiene algunos errores que ya los había puntualizado el primer comentarista que hizo su crítica en el momento apenas salió el código, cómo autorizar a los fiscales a allanar sin orden judicial. Ya allanar sin orden judicial ya está mal, pero allanar sin orden judicial por fiscales provinciales, establecimientos de seguridad nacional como el regimiento, no solo es una burrada, sino que sería poco aconsejable en términos prácticos. Y además tiene otras cosas que casi se podrían tomar un poco en sorna, porque realmente es muy desagradable que una ley tenga este tipo de dificultades o de improvisaciones, y sobre todo un código, y sobre todo si es un código
en materia penal, donde es muy probable que al afectado lo porten en cafúa, por decirlo así en términos jurídicos, y vaya a saber por cuánto tiempo. Está claro para la mayoría de los presentes que el sistema procesal forma parte inescindible de cualquier sistema jurídico. Por si acaso podemos decir, para que quede en la grabación, que realmente hay cosas que se hacen, pero hay una forma de hacerlas, sin las cuales no salen. Si uno quiere hacer algo tan sencillo como un huevo frito, necesita la sartén, necesita el huevo, necesita el aceite, el fuego, pero hay una forma de hacerlo. Si lo echamos en el aceite frío va a salir una porquería incomible. Y eso ocurre en todos los órdenes de la vida. Le ocurre a un mecánico, le ocurre a un carpintero y le ocurre a los operadores del derecho, como se acostumbra llamar. Así que las cosas hay que tratar de hacerlas bien. Y entonces la normativa de cómo hacerlo, digamos las recetas de doña Petrona C. de Gandulfo para los más mayorcitos, somos Ernesto y yo nomás, no hay forma de cocinarlo si no se sigue un procedimiento adecuado. Entonces las reglas procesales tienen que ser no solo adecuadas y claras y sencillas, sino que además tiene que ser serias. Hay una norma en el código que dice expresamente que en el caso de tener que requisarse una mujer, eso solo podrá ser hecho por otra mujer. La interpretación literal es que ninguna mujer podría requisarse a sí misma, lo cual es un disparate y suena casi cómico, y después que no prevé todas las identidades posibles de género o actitudes que se puedan absorber, poniendo en una situación más que incómoda a quien tenga que realizar efectivamente la requisa, ya que la mujer no se podría requisar a sí misma. De estas cosas hay una cantidad en el código. Se supone que es un código garantista, que es un código controversial, donde discuten las partes en igualdad de condiciones, pero le han metido algunas gotitas, como dice Alvarado Belloso, que contaminan todo. Y la última proeza fue la modificación del sistema de prisión preventiva. Ya existía en la cuestión de la admisión de pruebas una arbitrariedad, una cantidad de facultades para los jueces que así se conforman como parte, porque cuando uno dice esta prueba sirve y esta no sirve, obviamente está presumiendo cómo va a terminar el asunto, es decir, está adivinando. Hay otras cosas mucho más serias. La introducción del juicio por jurados, que se ha considerado un gran progreso y un gran invento, ha tomado, como suele suceder, la doctora Meroe hizo su tesis, una profesora de Rosario, de la Universidad de Rosario, hizo su tesis doctoral sobre este tema, la introducción de normas. Lo hizo en materia civil, pero ocurre en todos los casos. Trasplantamos, ¿no es cierto?, unos tomates que en Entre Ríos salen bárbaros, en la mar que es extraordinario, y lo ponemos acá en la Patagonia, en medio de la estepa, y se plantan normas. Esto es aplicable a todos los órdenes de la vida. Bueno, trajimos el juicio por jurados imitando el sistema sajón, donde no hay códigos, donde se manejan por precedentes, y lo pusimos al servicio de un sistema que es constitucional y sistemáticamente codificado. El resultado no puede ser bueno, más allá de que los jurados que les toca acierten en su veredicto, realmente llegan a una solución justa. A veces los jueces también, sabemos que los jueces como los amigos se han hecho para fallar, pero a veces aciertan, no es que siempre se van a equivocar. Y así, por el estilo, fuimos descubriendo una cantidad de cosas que nos pareció necesario puntualizar y referir. Tuvimos algunos casos propios. La jurisprudencia planteaba que una parte del proceso muy puntual, que se llama la formulación de cargos, significaba la interrupción de la prescripción. Nos tocó un caso y conseguimos que el tribunal reconociera que no existía tal interrupción.
Después se han cambiado alternativas de evaluación de estos plazos y se ha inventado que en el código hay plazos ordenatorios. Esto se hizo jurisprudencialmente para salvar una situación particular de las fiscalías. Bueno, eso significa la destrucción de gran parte del sistema. El código también dice que transcurridos 3 años se extingue la acción penal. Esta expresión gramatical es absolutamente errónea desde el punto de vista técnico. Ya hay una jurisprudencia de la Corte con un caso de Chubut que dice exactamente lo contrario. No se puede en una provincia extinguir la acción penal porque la prohibición es de orden público nacional, porque si no, en esta provincia yo voy preso y al lado me muero a risa, podría ser. Volviendo entonces a estas situaciones, que son muchas, consideramos necesario hacer una herramienta para que los litigantes, como decía el colega del colegio, tengan algo de qué agarrarse. Esperamos que les sea útil, que el serruche como corresponde. Mención que viene a cuento de Luis Oscar Tizot, que además de empleado judicial era un excelente carpintero, y que creemos que viene a llenar de alguna manera un vacío después de 8 años y pico de ejercicio y de haberse descubierto determinadas cuestiones y circunstancias que necesitan algo de donde asirse, algo de donde agarrarse. Para eso lo hemos implementado y esperamos que sirva. Tenemos que agradecerle al doctor Adolfo Abordado Belloso, que cuando vio el original, que no estaba ni editado bien, sino que comprendía como 25 tipos de letra, porque las cosas que le iba agregando para recuperarlas y reconocerlas pasaban por ahí. Le pareció una obra útil, importante, y facilitó el sello editorial de su fundación, la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, sin la cual le hubiera sido difícil que esto hubiera visto la luz, porque editarlo así nomás no parecía políticamente correcto. Y tenemos que agradecer también al doctor Andrés Repeto, juez de impugnación de la provincia de Neuquén, que hizo el prólogo, que lo convierte exactamente en una herramienta, que es lo que queríamos. El prólogo que hizo Andrés es una maravilla, porque es una clase magistral de Derecho Procesal Penal en muy pocas páginas, con una claridad y sencillez de expresión que el que la lee más o menos atentamente ya tiene un panorama de esta herramienta, dónde va a funcionar. Después tomamos el código, comentamos cada artículo con jurisprudencia puntual con respecto a cada caso y a cada tema, y lo fuimos desarrollando y armando. Y después le fuimos agregando anexos. Un anexo jurisprudencial, que solamente era posible después de varios años de ejercicio y aplicación del código. Cuando recién salió no existía tal cosa. A continuación le incorporamos un apéndice, un anexo con legislación y reglamentación, porque hay muchas cosas que ni se aprenden en la universidad ni están claramente, hay que andarlas buscando en el caso. Por ejemplo, si en este pueblito yo puedo hacer un juicio por jurado por la cantidad de habitantes. Caso, por ejemplo, cómo funciona o debería funcionar el Ministerio Público Fiscal o el Ministerio Público de la Defensa. Caso, por ejemplo, cómo recupero un secuestro, que no es del autor del hecho, el sospechado, o cómo controlo si hubo una cadena de custodia que a mí me garantice, como fiscal o como defensor, que verdaderamente las impresiones digitales que había ahí eran de alguien concretamente y no del policía que lo encontró en el suelo y se lo trajo a la casa. Y finalmente, después de todas estas reglamentaciones que no están y por ahí uno los tiene que buscar de apuro, los plazos son muy exiguos, muy cortitos, entonces ahí en el código los va a encontrar.
La jurisprudencia está clasificada, no está tomada al azar, sino que está clasificada sobre lo que nos pareció lo más concreto e importante, para que busquen, bueno, tengo un problema con la prisión preventiva, la busco acá. Y finalmente hay un pequeño anexo sobre jurisprudencia y doctrina. También en este panorama hay ejemplos de lo que se llaman las instrucciones para el jurado, que son una novedad a la que uno no está acostumbrado si no le ha tocado en algún caso, y cuando le toca por primera vez dice, acá, ¿qué puerta me metí? No tenía que entrar la de al lado. ¿Qué sería esto? Hay una frase que está estrictamente vinculada a este trasplante que se hizo, que es más allá de toda duda razonable. Más allá de toda duda razonable, como el interés superior del niño, son esas cosas fantásticas que se dice, suenan muy bonitos, pero que rascándole la pintura de afuera se cae la masilla plástica y no queda absolutamente nada más que el agujerito en la chapa. No tuve la oportunidad de escuchar, por ejemplo, a un importante jurista de Panamá con una beca que me dio el Colegio de Abogados de Neuquén por una ponencia en el Colegio de Abogados de La Plata, y este buen señor estuvo 2 horas explicándonos cómo era lo que él llamaba el estándar de más allá de toda duda razonable. Lamentablemente me temo que ni él, ni yo, ni la mayoría de los presentes llegamos a descubrir en qué consiste o cómo agarrarnos de esa cosa, porque es absolutamente personal. Y a los jurados les decimos que juren por la Constitución, y seguramente que todos los señores que asumen como jurados mínimamente saben que existe una Constitución provincial, una nacional. Lo que no saben seguramente es que es el principio de reserva, ni el principio de prejudicialidad, ¿cierto? Porque no podrían saberlo si no. Entonces juran por una Constitución que no conocen. Es más, la fórmula de juramento está explicitada en el Código. No dice jure por la Biblia, jure que va a hacer lo mejor que pueda, jure que usted no tiene ningún resentimiento contra ninguna de las partes ni contra este tipo de delitos. No, eso no dice. Dice jure por la Constitución. Bueno, la gente va a levantar la mano y jura por la Constitución. ¿Qué dice la Constitución según cada una de esas personas? Es un asunto que está por dilucidarse, y vaya a saber si lo llegaremos a esclarecer algún día. Así que, en definitiva, lo que hemos hecho o tratado de hacer es esto, una herramienta que esperamos que sea útil a la mayor cantidad de gente posible. No hemos descubierto la pólvora, eso ya lo hicieron los chinos, no sabemos el nombre del chino que la descubrió, pero alguno habrá sido. Y creemos seguramente que puede merecer y esperar una determinada cantidad de críticas y de observaciones, porque es una obra crítica, no es simplemente, mire, esto dice así y usted lo debería interpretar así. Hay decisiones jurisprudenciales criticadas, hay decisiones normativas criticadas, no vemos que no sea necesario en algún momento, a la luz de la experiencia y de la realidad, realmente hacer otro código nuevo con esto que ya sabemos ahora cómo funciona y en qué parte no funciona. Han incorporado un sistema, como decía acá el compañero, que es las oficinas judiciales, que son un elemento absolutamente intempestivo dentro del sistema judicial, tan intempestivo como imprescindible, pero todavía hoy hay discusiones durísimas entre los magistrados que tienen que aplicar las decisiones de las oficinas judiciales y las oficinas judiciales mismas, cual lógicamente no contribuye al funcionamiento aceptado del sistema. Así que este es más o menos el panorama de lo que hemos tratado de hacer. El tiempo y los sufridos lectores que acometan la tarea
de abrir estas cosas verdes y mirar lo que hay adentro, lo podrán decir con mayor certeza y mayor claridad, y seguramente descubrirán, dicen, pero qué burrada que escribieron estos tipos, no puede ser. Pero bueno, esa forma parte del riesgo de quien se expone públicamente a hacer cualquier cosa. Porque tenemos una larga exposición pública política, además de gremial, además de personal. Estamos dispuestos, ya sabemos que eso es incluso sano y necesario que ocurra. Así que esperamos que ocurra eso y que ocurran algunas cosas más y que esto le sea útil. Reiterado los agradecimientos al doctor Alvarado Belloso, al doctor Andrés Repetto. Nos queda por agradecerle a todos ustedes la amabilidad de acompañarnos en esta ocasión y de darnos el entusiasmo de que en una de esas seguimos escribiendo cosas. Así que esa parte de la responsabilidad pasa a ser de todos ustedes. Muchas gracias. Una pequeña adenda, no puedo dejar de mencionar que me acaban de entregar la declaración 101 del Consejo Deliberante de Zapala, que declara de interés legislativo el código, lo cual merece un agradecimiento especial, por supuesto, porque es una institución que incluso alguna vez tuve el honor de integrar por algún tiempo.